Acompañando a Jesús, una serie de meditaciones que te ayudarán a hacer oración con don Sebastián García Noblejas, sacerdote de la prelatura del Opus Dei. Entre la multitud de gente que sigue a Juan, hay un grupo de personas, jóvenes en su mayor parte, que desean conformar su vida a las enseñanzas del Bautista. Son discípulos que acompañan al rabí donde quiera que va, escuchan su doctrina y cuidan de su persona. De este grupo forman parte Juan, hijo del Zebedeo, y Andrés, hermano de Simón, pescadores los dos de Galilea. Una de esas tardes se halla Juan con ellos a la orilla del Jordán. Y fijándose en Jesús que pasaba, dijo: «He aquí el Cordero de Dios». Seguramente los discípulos han oído la misma exclamación el día anterior cuando el Bautista daba testimonio de que el Espíritu Santo había descendido visiblemente sobre el Señor después de su bautismo. En esta ocasión, los dos discípulos, al oír hablar así, siguieron a Jesús. Camina el Señor por la orilla del Jordán y Andrés y Juan van en pos de él. Se volvió Jesús y viendo que le seguían les preguntó: «¿Qué buscáis?». En lugar de una respuesta directa, la gracia divina arranca de los discípulos del Bautista otra pregunta conmovedora, atrevida, y se entabla un diálogo singular. «Maestro», le dicen, «¿dónde vives?». Les respondió: «Venid y veréis». Fueron y vieron dónde vivía y permanecieron aquel día con él. Enseguida, Juan y Andrés quieren comunicar a otros su alegría por el encuentro con el Maestro. Juan se lo dice seguramente a su hermano Santiago y lo lleva ante el Señor. Por su parte, Andrés encontró primero a su hermano Simón y le dijo: «Hemos encontrado al Mesías», que significa el Cristo, y lo llevó a Jesús. Mira fijamente el Señor al rudo pescador de Galilea y para darle a entender que su elección es divina, le cambia de nombre, como muchos siglos antes había hecho Dios con Abraham al prometerle una descendencia numerosa. «Tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas», que significa piedra. Al día siguiente, Jesús decide regresar a Galilea. Según cálculos aproximados, corren las primeras fechas de marzo y la estancia del Señor en la región del Jordán, en Judea, habría durado en torno a 2 meses. Entre la multitud que escucha la predicación del Bautista, debía de haber muchos conocidos de los primeros 4 discípulos, pescadores del lago unos, campesinos de las pequeñas llanuras galileas otros. Uno de ellos, Felipe, debía de ser buen amigo de Andrés, porque San Juan en su Evangelio hace notar que los dos eran de Betsaida, una de las pequeñas aldeas que rodeaban el lago de Tiberíades. Seguramente Andrés tiene ocasión de hablarle a Jesús y de disponerle para recibir la llamada. El caso es que cuando Jesús emprende el camino de Galilea, encontró a Felipe y le dijo Jesús: «Sígueme». La palabra del Señor es imperiosa y Felipe se convierte en discípulo de Jesús. «Hijo mío», nos hace considerar San José María, estás viendo a los apóstoles junto a Cristo, a Juan, un adolescente que viene a darse con toda la fuerza de su vida limpia, y a esos otros hombres que vienen de lejos, que cuando vieron brillar los ojos del Señor a la orilla del lago o en el banco de los tributos, cuando oyeron aquel «ven y sígueme», lo dejaron todo para seguirle siempre. A mí se me llena el alma de ilusión cuando veo que todos podemos acercarnos a Cristo con confianza y correr a su vera arrastrando nuestras miserias y sentirnos seguros a su lado, seguros de su bondad, de su ayuda.
Late en este pasaje de la Escritura una llamada, una luz, una fuerza, la misma que tú y yo hemos sentido. Porque el Señor quiere que junto a su omnipotencia vaya nuestra flaqueza, junto a su luz, las tinieblas de nuestra pobre naturaleza. Nos busca para corredimir, con una moción precisa de la que no podemos dudar. El camino que Jesús emprende aquel día es largo. Ha de remontar todo el valle del Jordán, para torcer luego a la izquierda y cruzar las colinas del pequeño Hermón. Una vez pasado el Tabor, puede alcanzar en poco tiempo su ciudad de Nazaret. En total, 2 o 3 días de camino a pie, bajo el sol de una primavera que suele ser precoz en Palestina. En algún punto del trayecto, quizá a la salida misma de Jericó, Felipe encuentra a Natanael, un viejo amigo de Caná de Galilea. Lleno de ardor, tras su reciente encuentro con Jesús, Felipe dice a su amigo: «Hemos encontrado a aquel de quien escribieron Moisés en la ley y los profetas, Jesús de Nazaret, el hijo de José». Entonces le dijo Natanael: «¿Acaso puede salir algo bueno de Nazaret?». Como le ocurrió a Felipe, también en nuestro apostolado personal encontraremos dificultades. Pero él no se desalienta ante la respuesta de su amigo. Sencillamente le invita a conocer a Jesús. «Ven y verás». Y lo lleva al Señor. El comportamiento de Felipe constituye para los cristianos un claro ejemplo en la labor apostólica. Es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros: hablar de Jesús a nuestros amigos. Si los apóstoles hubieran conformado con dar testimonio, a estas horas no habría cristianismo alguno, consideraba en una ocasión San José María. Todos debéis procurar dar testimonio de Cristo, pero a la vez tenéis que dar doctrina. Si no, ¿cómo vendrán las almas a la Iglesia? Es el apóstol quien nos dice que la fe entra por el oído. Y para oír hace falta predicar, hacerse entender, insistir. Testimonio, sí, dicen los Hechos de los Apóstoles, que el Señor empezó a hacer. El testimonio, el ejemplo es lo primero. Pero a continuación se añade: y a enseñar. ¿Lo veis? Hay que dar doctrina. Vio Jesús a Natanael que venía y dijo de él: «He aquí un verdadero israelita en quien no hay doblez». Le contestó Natanael: «¿De qué me conoces?». Respondió Jesús y le dijo: «Antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi». Respondió Natanael: «Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel». Ante Jesús, los prejuicios de Natanael, que es un hombre recto, desaparecen. Se deja ganar por el Maestro. Y es que hay 2 maneras de acercar las almas al Señor. Una, decía San José María, según aquello del Evangelio: «Venid a mí todos». Y otra, como en el Apocalipsis: «Mira que estoy a la puerta y llamo». Es Dios el que busca a los hombres, no se limita a esperar. De Jesús caen todas las barreras, todos los obstáculos. Bien lo sabía Felipe cuando invitó a su amigo a acercarse al Señor. Nosotros debemos hacer como él, tratar de que nuestros amigos se sientan removidos por un ideal, que busquen a Cristo, que encuentren a Cristo, que traten a Cristo, que sigan a Cristo, que amen a Cristo, que permanezcan con Cristo. Así era la insistencia de San José María. Se espera pacientemente que la gracia divina vaya actuando en las almas, que llegue la hora del encuentro con el Maestro y que tengan la generosidad y la ternura de seguir su voz. Ven, sígueme.
renunciando a tantas cosas. En el camino de Galilea, la voz de Cristo es especialmente íntima para aquellos 5 primeros que están decididos a dejar todas las cosas para seguirle. Vamos a pedirle a nuestra Madre la Virgen que también nosotros estemos dispuestos a dejarlo todo por el Señor.